Nada más déjenme, por favor, hacer una conexión rápida porque tenemos un temita aquí con las imágenes y los filtros. Y ya vamos a conectar. Hola, ¿cómo están? Chela, ¿cómo te va? Nuris, ¿cómo estás? Vamos a empezar en un minutito más. Déjenme nada más, termino de conectar. Hola Edwin, bienvenido. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Déjenme nada más. Vamos a conectar ahorita muy rápido. Y vamos a utilizar un pequeño filtro para que podamos hacer la transmisión. Hola Rosy, ¿cómo estás? Bienvenidos. ¿Cómo te va, Rosy? Hola Susi, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Cómo te ha ido? Vamos a empezar. Hola, hola. Bueno, a ver, pues vamos a empezar. Hoy les tengo una plática muy interesante. Vamos a hablar de la sensibilidad. Vamos a hablar de las sensaciones y de los sentidos. Toda esta parte que probablemente no trabajamos de manera muy continua, muy frecuente, pero la idea es que vamos a platicar un poquito más a detalle de cómo esto debería trabajarse. Espérenme tantito, estoy tratando de conectar en la otra cuenta de Instagram y ahorita mismo entramos rapidísimo y aquí está. Listo. Bueno, aquí vamos. Que la canción, bueno, a ver. Hola Erika Gómez, qué gusto Eriquita Gómez. ¿Cómo estás, chula? Bienvenida. Germán Tirado, wow, ¿cómo estás, Germán? A ver, voy a platicar porque resulta que pues hay unos temas ahí simpáticos que me interesa platicar con ustedes y trabajar, y están relacionados a la manera en que sentimos y la manera en que vibramos y la manera en la que aperturamos nuestra sensibilidad. Y fíjense que curiosamente estas últimas semanas he hablado con amigos, he hablado con mucha gente sobre qué está pasando ahora con el tema social, la gente, sobre los aspectos en los que la gente se permite vulnerarse ante los demás, la gente permite ser sensible, la gente permite decir las cosas que siente. Por ejemplo, yo platicaba con mis amigas en la yoga y decíamos qué pasa con los hombres cuando expresamos una emoción que probablemente nos vulnere ante el prototipo clásico del hombre que no expresa sentimientos, ¿no? Y la realidad es que cada vez más vemos gente con un montón de sensibilidad y con aspectos bien interesantes de compartir, en donde esta parte interior de uno, que está relacionada al lado femenino y al lado masculino, se van integrando y están mostrando una imagen con la que podemos ser personas mucho más conscientes, mucho más sensibles, mucho más empáticas, gente que demuestra amor, gente que demuestra sentimientos, gente que demuestra cariño, gente que demuestra el enojo sin ser grosero con el otro, pero expresar lo que somos y lo que tenemos, en este proceso que hemos venido hablando en las últimas sesiones que hemos platicado sobre dar y recibir. Este dar como consecuencia de lo que recibes y recibir como una esencia o un resultado de lo que das, ¿no? Entonces, miren, déjenme empezar con un ejemplo súper bonito para mí. Es un ejemplo que está relacionado a mi mamá, a mi hermosa madre, que probablemente por ahí anda, que me acompaña normalmente en estas pláticas y me encanta. Y, a ver, les voy a platicar. El año pasado, antes de yo venir a Mérida, mi mamá me acompañó un par de veces a Querétaro cuando yo vivía en Cibata. Ahí es donde empecé yo con estas transmisiones,
con el tema de la receta para vibrar. Y se me ocurrió un día en la mañana, en estas caminatas que yo daba por el parque, con el pasto, descalzo, llevar a mi madre y platicar con ella en el camino y sentarnos en una piedra que estaba en medio de un parque enorme de pasto, muy bonito, frente a un lago con patos, súper bonito, súper bonito. Y recuerdo perfecto que le pedí a mi mamá, ¿por qué no te quitas los zapatos? Me dice, no, porque me pica el pasto, ¿no? Le digo, sí, claro, pero ¿por qué no hacemos un ejercicio donde tus pies sientan lo que el pasto transmite y te das la oportunidad de disfrutarlo? Era una mañana súper bonita, estaba saliendo el sol, era bien temprano, estaba saliendo el sol, estaba lleno de patos, pájaros, había para transmitirles esto, el entorno estaba brutalmente hermoso, una mañana fresca, con un sol saliendo, naciendo, y la verdad es que estaba todo súper bonito. Entonces, mi mamá, como cualquier persona, me dijo, ¿sabes qué? Me inquieta. Hola Laura, qué bonito verte por aquí, bienvenida. Mi mamá, como cualquier persona que no está acostumbrada a hacer esto, me dijo, oye, pues déjame intentar, ¿no? Entonces se quitó sus tenis, se quitó sus calcetines y puso sus piecitos en el pasto. Y me dice, oye, me pica, me lastima. Le dije, siéntelo. Le dije, vamos a hacer un ejercicio de sensibilidad, porque la sensibilidad es un conector muy importante con tu entorno, en donde vives, en lo que sientes, y además te ayuda en esta conexión a hacer un ejercicio de apertura de ojos que te ayude a generar gradualmente, muy despacito, pero sí te ayuda a un despertar en conciencia. Entonces mi mamá puso sus pies en el pasto, había una clarísima y notoria incomodidad, y la razón es natural, no estás acostumbrada a hacerlo. Yo tenía ya un par de años haciéndolo todos los días, lo sigo haciendo todas mis mañanas, bajo al pasto. La gente que me conoce aquí, mis vecinos, pues me dice, ya bajó el raro con sus pies descalzos en la alberca o en el pasto, ¿no? El punto que quiero transmitirles aquí es, para todos siempre hay una etapa en donde es complicado que esto te genere una sensación de bienestar, te genera una incomodidad porque no estás acostumbrado a hacerlo. Sin embargo, en la teoría de energía, el poner tus pies en el pasto, implica una conectividad enorme con la Madre Tierra. Y algunos de ustedes han visto Avatar, la película de Avatar, que por cierto les comento que ahora en diciembre viene el estreno de la segunda parte. Es una película espectacular de este director Cameron, donde él habla precisamente de los avatares. Ahorita vamos a hablar de los avatares, por qué son tan importantes y por qué la conexión con la naturaleza empieza a despertar tus sentidos. Bueno, el punto aquí, hola Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto verte. El punto aquí es que mi mamita, con sus pies en el pasto, sintió una incomodidad y me decía, ¿pero qué sientes tú? Le digo, mi mamá, cierra tus ojos y empieza a sentir lo que implica que estés conectando con algo que no estás acostumbrada. Siente en tu piel la sensibilidad de esto. Me decía, ¿pero para qué? Le digo, porque esto es un despertar. Y lo que hace es que empieza a afinar tus sentidos. Entonces cierra sus ojos y empiezo a narrarle, y esto es importante como ejercicio para cada uno de ustedes, empiezo a narrarle lo que yo estaba viendo a mi alrededor y lo que estaba sintiendo, en un ejercicio de transmitirle a ella lo que probablemente se estaba perdiendo de sentir. Pasto en los pies, tu tacto. Lo siguiente fue, huele mamá, huele el pasto, porque acaban de cortar el pasto en esos días y el pasto tenía un olor espectacular que estaba en el aire y circulaba a través de nuestro olfato. Yo le decía, ¿qué hueles? Me dice, pues no huelo a gran cosa. O sea, la falta de ejercicio de esto, ¿eh? Y ojo, no estoy exhibiendo a mi madre en esto, estoy hablando de mi mamá como mi santísima madre que me dio un ejemplo importantísimo de lo que implicaba trabajar en los sentidos de cada uno. Me dice, ¿sabes que no huelo mucho? Y yo ya olía muchísimo el pasto. Le dije, ¿qué sientes? Siente en el ambiente, ¿qué estás sintiendo? Me dice, pues siento frío, sin embargo había un aire entre frío y tibio por la salida del sol. Entonces ya estábamos ensayando ahí con el tacto en cara, tacto en pies, los sentidos. Ya estábamos ensayando con el olfato y evidentemente había
una falta de uso de esos sentidos en una forma importante de hacerlo, ¿no? Entonces, el olfato no estaba percibiendo los olores del pasto que platicábamos. Luego, mamita, abre tus ojos, vamos a ver qué ves. Enfrente de nosotros había patos, había una garza espectacular, ¿no? Y mamá, por supuesto que empezó a admirar poco a poco y empezó a sentir poco a poco. Y la comunicación que quiero darles con esto, la reflexión que quiero traerles es la importancia de abrir nuestros ojos a los sentidos como un mecanismo para ganar sensibilidad que nos permita ir avanzando en este proceso de conciencia, donde podemos hacer ejercicios todo el tiempo sobre las cosas que estamos dejando de validar todos los días. Ejemplo, los alimentos, el sabor. Cuando comemos rápido porque estamos corriendo, nos atascamos una hamburguesa o comemos rapidísimo, en lugar de manera pausada, sentir y agradecer lo que estamos ingiriendo y poder percibir los sabores de lo que estamos comiendo. Entonces, bueno, este es un ejercicio, pues un ejemplo que les quiero dar de lo que significa que tú te vuelvas un ser vigilante de cada cosa y cada minuto de tu vida que no te debes de perder. Porque no son cosas que debemos de gozar, ¿están de acuerdo? Son cosas para gozar y nos estamos perdiendo el detalle del día a día. ¿Cuántas veces nos pasa que nos subimos al carro, prendes el coche, te arrancas y no te diste cuenta ni siquiera que transitaste? En el camino llegas al otro lugar y absolutamente te perdiste de todo. Entonces, estos son ejemplos importantes donde estamos dejando de ser vigilantes de cada minuto de nuestra vida. Miren, yo creo que un zombie es una persona que transita la vida y no vive. Yo creo que también nosotros podemos elegir aparecer, pero no estar. Vamos y estamos simplemente en una presencia completamente aislada, donde aparecemos, pero en realidad no estamos presentes. No se siente la esencia, ni estamos disfrutando a la gente que está ahí, a la música que se oye, el olor que está, no sé, percibir estas cosas. Por ejemplo, oír, pero no escuchar. Digo, a mí me pasa muchísimo y efectivamente es una de las cosas que precisamente debemos de trabajar, el escuchar y no solamente oír. Tú estás viendo, pero no observas. O sea, simplemente pasamos como ajenos a las cosas que están alrededor de nosotros sin darnos cuenta de la importancia de estar percibiendo las cosas, observarlas, olerlas, sentirlas, interactuar con ellas y ser vigilantes de cada minuto de nuestra vida en las cosas que nos están rodeando, ¿no? Quieres, pero no amas. ¿En qué momento te vas a dar el permiso, por miedo, a soltar las cosas que te impiden amar y dejar de querer para que puedas transitar un estado mucho más elevado de amor? Y tú puedes caminar al lado de alguien, pero en realidad no lo estás acompañando. Ojo, estoy dando ejemplos de cosas con las que vivimos diario en nuestra cotidianeidad y no nos volvemos partícipes de esa sensibilidad y de sentir en un camino vigilante de cada minuto de su vida. Si tú caminas a un lado de alguien pero no lo acompañas, vas solo. Puedes ingerir, pero no comes conscientemente. Y eso es a lo que me refiero cuando uno debería estar sintiendo, ¿no? Y miren, aquí hay una lección muy importante, me parece que vale la pena transmitirla para todos, es el equilibrio de 3 elementos que tienen que ser parte de nuestra vida para que podamos tener una armonía y un equilibrio como el que siempre hemos hablado. El equilibrio de estos 3 elementos nos va a traer armonía y son Dios en nuestra vida, la gente con la que convivimos, con la que damos y recibimos, y la naturaleza en la que nos desarrollamos. Dios, gente y naturaleza son los 3 elementos en los que vivimos, crecemos y morimos, que pueden en un estado de equilibrio generar una armonía de vida increíble, siempre y cuando los sientas y te sensibilices a convivir con ellos en un estado alerta y vigilante, para que puedas estar todo tu tiempo disfrutando. No se trata de que lo sufras, se trata de que goces lo que tienes a un lado, porque viniste a esta vida a disfrutarlo. Entonces, gózalo y no lo sufras. Miren,
Aquí, en el tema de los sentidos, podemos decir que el usar esta frase de yo puedo, yo tengo y soy ahora, es una frase que nos conecta para poder estar conscientes de que la sensibilidad y el sentir todos los días, lo que vivimos, lo que olemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, todo es parte de un viaje que tenemos que disfrutar. Y yo puedo, tengo y soy ahora es parte de este elemento. Miren, si no lo hacen, si no se dan el espacio de sentir bajo estos mecanismos que estamos platicando, va a ser muy difícil que abran la oportunidad al crecimiento y abrir esas puertas que necesitan para poder ser conscientes. Y esto del tema de los sentidos conecta nuevamente con algunos aspectos que hemos platicado de miedo. ¿Por qué? Porque a veces nos da miedo probar estos temas de sensibilidad, como les decía, quitarte los zapatos. Estás loco, no hagas el ridículo, no te quites los zapatos. ¿Cómo vas a pisar descalzo el pasto? Te van a ver los demás. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa si es un ejercicio que te permite tener plenitud y conectar? No te debería importar. Pero este es un ejemplo y un símil de cómo vivimos nuestra vida todo el tiempo. Si tú no lo haces, pues no abres la puerta a esa oportunidad para disfrutar y sentir cosas diferentes. Y entonces vives haciendo lo mismo, todo el tiempo lo mismo, toda una vida con una rutina y cosas que no generan un diferenciador en tu vida, donde sientas y te sensibilices a cosas diferentes, abriendo oportunidades distintas cada día para que puedas darte cuenta que cuando dejas algo que no te hace feliz, puedes llegar a algo que no sé si te va a hacer feliz, pero te arriesgas a descubrir una puerta nueva que te permite entender si eso puede ser un nuevo camino para ti. Es tu luz. Si tú no te das las oportunidades, no hay luz. Y sensibilizarte a las cosas diferentes implica abrir puertas para cosas diferentes. Miren, yo se los he dicho, lo dije la semana pasada, el miedo es bueno. El miedo es bueno, el miedo es un mecanismo con el que nacimos y fuimos enviados a esta vida como una herramienta, porque es una herramienta que te permite que puedas estar alerta a cosas que probablemente pueden representar riesgos para ti. Sin embargo, cuando tú permites que el miedo te domine, entonces estamos en un riesgo absoluto, donde no dejas o no permites que tus ojos, a través de esta sensibilidad de la que hablamos, puedan involucrarse en diferentes caminos si el miedo es el que te domina y el miedo es el que está dirigiendo tu vida. El miedo, les digo, es una herramienta y es un estado de alerta que te permite en la supervivencia cuidar y mantener los riesgos alejados de ti. Pero cuando tú dices que no puedes a estas cosas como las que hablamos tan sencillas, de sentir cosas diferentes, permites que el miedo dirija tu vida. Si tú sientes, si tú experimentas, por supuesto que vas a abrir puertas nuevas y experiencias nuevas que vivir. Miren, las emociones son muy complicadas. Aquí tengo la receta para vibrar que he compartido durante mucho tiempo. Y aquí hablamos de tristeza, hablamos de confusión, hablamos de miedo, hablamos de apego, hablamos de sentimientos de estancamiento, hablamos de puros contextos negativos, porque son los que tenemos que aprender a abrazar y a manejar, para que dejes de sufrir ante la eventualidad de vivirlos o estar expuesto a ellos, porque nunca nos enseñaron a manejarlos. Ese es el contexto atrás de la receta para vibrar. Aprender a manejar este estado de sentimientos y emociones que te permitan ser un profesional en el manejo de tu equilibrio y tu estabilidad. Entonces, las emociones son complicadas y más cuando son en este contexto, porque díganme, ¿quién les dijo que es malo reírse? ¿Quién les dijo que es malo sentir euforia y carcajearse? Pues claro que nadie. O sea, lo que todos buscamos es estar en un estado donde toda la vida estés feliz, alegre y tengas esa euforia y la alegría de vivir, pero cuando te viene un estado, un shock de tristeza y ansiedad, todo el mundo se encierra o sufres, en lugar de aprender a manejarlo. Y las emociones son complicadas, porque a veces, vistas desde la óptica de estas ansiedades, te impiden ver y avanzar. Pero cuando tú logras en tu vida adaptar o adoptar actividades como el sentir, sensibilizarte al olfato, al tacto, al oído, a las cosas que te hacen sentir bien. Yo les he platicado mucho, yo amo la música, me encanta el tema de la música. Y la música para mí
es un tema auditivo que me mantiene constantemente vigente y sensible a cosas que me agradan, ¿no? Las emociones son complicadas porque mal manejadas o mal administradas con miedo te pueden impedir ver las cosas y avanzar con confianza hacia los retos que tú tienes. Hay 3 tipos de cosas que son muy complicadas porque nos mantienen en el estado primitivo. Por eso es tan importante manejar la sensibilidad. Las emociones, cualquiera de estos tipos de emociones que no sepan ser manejadas, nos van a causar una serie de reacciones probablemente adversas. Hay otro elemento que es complicado manejar, que es el dinero. En nuestra sociedad el tema del dinero es un asunto, cuando el dinero, ya lo sabemos, es una energía, todos lo merecemos y podemos recibir carretonadas de esto como consecuencia de vivir en una plenitud y en una actividad que nos haga felices. Y finalmente la otra es el sexo. ¿Por qué? Los 3 temas, las emociones, el dinero y el sexo, nos conectan con un estado primitivo que la gran mayoría de nosotros nos cuesta trabajo manejar. ¿Cuál es la manera de que logremos dominar estos estados primitivos y estos sentidos primitivos? Sentir, sensibilizarse y empezar a conectar. Conectar con tu naturaleza, conectar con Dios y conectar con la gente. Fíjense bien la conexión de las cosas que estamos hablando. Las emociones, el dinero y el sexo son 3 elementos muy complicados en nuestra naturaleza humana de manejar, porque nos conectan con el estado primitivo, donde inmediatamente sentimos la ansiedad de ser nosotros quienes podemos ganar o deberíamos ganar ante esos estados de emoción, de sexo o de dinero. Nunca queremos perder y siempre queremos dominar. Y la única forma de que podamos avanzar en un proceso maduro de equilibrio y mucho más armonía de vida es que siempre estemos constantemente en contacto con la parte espiritual, con Dios, con la naturaleza y la forma en que interactuamos con la gente con la que estamos todos los días. Entonces, esto es, yo creo que es llevar una actitud que conecta con tus estados primitivos y el ego. Y entonces el sensibilizarte o el sentir, como lo dijimos en un principio, lo que hace es que empieza a quitar las capas de la cebolla del ego. Miren, el ego es una cebolla. El ego es una cebolla. Ustedes tienen un corazón y un alma que están concentrados en un centro. Esto es su core, es el centro, está en medio. Y tenemos capas de ego que nos acostumbraron y nos educaron a ir concentrando a lo largo de nuestra vida. Desde niños, el ego es una herramienta, tampoco podemos satanizarlo. Hoy todo el mundo sataniza el ego. El ego es una herramienta, el ego tampoco es malo como el miedo. El ego es una herramienta que te permite socializar y te permite desarrollar mecanismos de defensa en un contexto social como el que crecemos, que es muy complicado. Ejemplo, alguien te ataca y tú vas a querer atacar. Alguien te quiere menospreciar en un grupo social, burlándose de ti, y tú quieres contraatacar inmediatamente para poderte defender. Estas cosas son los mecanismos de ego donde tú no te permites quedarte siempre atrás, o no parecer que no eres incluido en un grupo, o no parecer que puedes ser atacado por alguien. Entonces siempre tratarás de defenderte, y el ego lo que hace es que impide que veas tú la naturaleza y la esencia de quién eres en el centro de tu alma. Entonces yo les platico esto porque el ego, como les decía, es una herramienta y no deberíamos despreciarla, pero tienen que entender que los inhabilita para sentir. Estamos hablando en esta conversación lo que implica sentir, los sentidos y la sensibilidad que queremos ganar para crecer en conciencia. Y el ego, a veces, la gran mayoría de ellas, nos impide habilitarnos para sentir. ¿Por qué? Porque hay cosas que sentimos que podríamos quedar mal con los demás. Fíjense, cosas que estamos acostumbrados y educados así. Tú no le haces daño a nadie, pero el mismo ejemplo simple del que hablé en un principio, ¿no? Poner tus pies en el pasto, para mucha gente podría representar un ridículo y algo absurdo. Y yo te diría, ¿por qué razón nosotros tenemos que estar comportándonos de una manera en la que tenemos que dar explicaciones constantes a la gente que nos rodea? No debería ser así. No debería ser así mientras tú transites conectado con Dios, la naturaleza y la gente en un estado de armonía y equilibrio. Entonces, la cebolla del ego es, miren, si ustedes confían en que todo lo que sucede en su vida se puede resolver y nunca va a ser un tema
que no deban ustedes de vivir, porque sabemos que todo lo que se presenta ante nosotros es algo que debemos de vivir, ustedes soltarían muchos de esos lastres que les impiden sentir. Y vuelvo a conectar con el tema de hoy. Sentir y sensibilizarte está inhibido por el ego. Y el ego, aunque es una herramienta muy útil, debemos empezar a abrir nuestros ojos para asegurarte que las capas de la cebolla de ego que cubren absolutamente tu protección en un entorno social donde aprendiste a protegerte de esta manera, deberían irse develando de una manera en la que te des cuenta que poco a poco esas capas son innecesarias en la medida en que tú maduras y creces en conciencia. Y la forma de hacerlo es sentir para darte cuenta que hay cosas que en tu ego no debes explicar, que hay cosas en tu ego que no necesitas decirle a los demás que son necesarias, porque en el momento en que tú ganas esa seguridad, tú creces y eliminas las capas de ego de las que te estoy hablando. Miren, cuando uno libera el alma del ego, que es súper complicado, nuestro viaje en esta vida está relacionado precisamente a esto, es quitar estas inconsciencias relacionadas a un mundo absolutamente material por ego, que están completamente cubriéndonos como un escudo. Es parte de este viaje, es el viaje de madurez donde debemos de crecer a través de eliminar las capas de ego para que puedan liberar al alma y el alma quede completamente desnuda. Obviamente, y se los digo, este tema de liberar a un alma y dejarla en desnudo sin ego es un viaje de toda una vida, es toda una vida, pero nos permite despertar a una vida mucho más consciente. No significa que tengamos que quitar absolutamente todos los mecanismos de defensa con los que crecimos y entendimos que deberíamos desarrollarnos en una sociedad como la que vivimos. Significa que vayan quitando todo lo que pueden en la medida de su madurez y avanzar, y avanzar, y avanzar para crecimiento en conciencia, eliminando mecanismos que les impidan ver y no ser sensibles como deberían de serlo. Porque al final todo esto se trata de ganar sensibilidad para crecer en una conciencia que decíamos la semana pasada, que la conciencia en realidad es un viaje para despertar. ¿Y qué es despertar? Quitar de tu vida las cosas que no te hacen pleno ni feliz. Quitar de tu vida las cosas, personas y gente que no te hacen feliz y vivir absolutamente en plenitud. Eso es despertar, eso es ganar conciencia, eso es asegurarte que te vuelves una persona sensible y eso es asegurarte de que poco y de manera gradual estás eliminando las capas de ego que impiden que tú logres esa sensibilidad, ¿no? Entonces, manejar nuestros sentidos y nuestro cuerpo para lograr la conciencia. Por eso les hablaba precisamente que en la receta para vibrar, cuando manejamos emociones de este tipo tan tristes, hacemos muchas cosas que nos permitan estar mucho mejores en nuestro día a día, con rutinas que podemos incrementar o que podemos implementar en nuestra vida, tan sencillas como hablarle al agua, que el agua es el maestro que nos permite fluir. El agua es la que sabe de movimientos, la que nos permite fluir y no se aferra a nada. Y esto lo puedes hacer mientras te bañas. Cuando le hablas a una veladora o le hablas a una vela en el fuego, para asegurarte de que vas a llegar a una claridad en tu alma y te permite hacer una depuración muy importante. Cuando utilizas el aire para sentir cómo fluyes, cuando tocas a la madre tierra para que puedas asegurarte de que te recuerdas que estás vivo y que puedes conectar en un estado de energía superior. Estos son los avatares, esta sensibilidad, estos son los sentidos, esto se llama conciencia y esto se llama crecer para poder ser una persona mucho más evolucionada en este viaje que todos estamos aquí para vivir. Miren, finalmente quiero cerrar la plática de hoy comentándoles que yo creo que el crecimiento en conciencia, que es un tema que hablamos y hablamos constantemente, es un tema muy complejo, pero a la vez tan sencillo si verdaderamente tomamos la decisión de emprender este viaje. Y es simplemente hacer un estado de introspección donde ustedes analicen qué cosas ya no quieren vivir en su vida. Cómo transformo una situación que siento negativa en una enseñanza positiva de apoyo y aprendizaje para mí y para los demás. Espero que tengan un fin de semana espectacular.
Los veo yo la semana que entra. Recuerden seguirme en el canal en YouTube, en Pancho Espinosa Teja, donde subimos todos estos videos. Los amo, agradezco de veras enormemente que estén aquí acompañándome en estos procesos de aprendizaje conjunto y deseo que la pasen increíblemente bien. Un fuerte beso a todos con todo mi corazón. Muchas gracias.